Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Me acerqué al pequeño podio de madera frente al círculo de sillas. Siempre había odiado hablar en público, desde mis primeros días en la clase de oratoria en la secundaria. Mis rodillas temblaban y temía que mi voz se quebrara. Mirando a la docena y media de hombres sentados, respiré hondo para calmarme y comencé. Hola. Mi nombre es Gary, dije a modo de presentación. Con una ligera pausa para tomar aire, continué, y soy un cornudo. Esperé al menos 20 segundos mientras observaba a mi audiencia en busca de su reacción. La mayoría parecía sorprendida por mi declaración. Sus expresiones iban desde la incredulidad hasta miradas vacías. Pero ningún hombre esbozó una sonrisa ante mi autocrítica inicial. Bueno, no realmente. Que me etiqueten así me enfurece. Esta es mi segunda reunión y he escuchado a media docena de ustedes contar sus historias, así que decidí compartir la mía. A diferencia de la mayoría de ustedes, todavía estoy casado. Mi abogado me aconsejó que recibiera asesoramiento para controlar mi ira, mientras trabajábamos en mi caso de divorcio y ponía mis asuntos en orden. Hasta ahora parece que está funcionando. Al menos no he matado a nadie todavía. Esto provocó sonrisas y risas suaves. Antes de que todo esto comenzara, no pensaba que fuera un hombre ingenuo. No tenía idea de que era tan poco observador, admití. Honestamente, pensé que era un esposo amoroso, y con suerte, pronto un orgulloso padre. Nunca me consideré una víctima. Ni tampoco pensé en mí mismo como un perdedor. Nunca fui el mejor en nada de lo que hacía, pero siempre estaba en los, también runs, o entre los que se acercaban. En la secundaria estaba en el tercio superior de mi clase académicamente. Lo mismo en la universidad. Me gradué con un GPA sólido de 3.4, más que suficiente para ingresar a la escuela de posgrado, donde nuevamente me fue bastante bien mientras trabajaba como contador. Al graduarme y con un poco más de experiencia, conseguí un buen trabajo como CPA y pensé que estaba en una trayectoria sólida hacia el éxito. Entonces me quitaron la alfombra de debajo de los pies. El éxito académico y luego financiero es una cosa. Pero que te quiten lo que define tu esencia es lo peor que un hombre puede enfrentar, dije. Que tu esposa te diga que no eres lo suficientemente bueno para ella, bueno, tal vez no directamente y verbalmente, sino en hechos, es devastador. Comencé a hiperventilar. Agarré ese pequeño podio y me aferré a él como si fuera un bote salvavidas en un mar agitado. Perdón, me desvié un poco del tema, dije, mientras me reagrupaba. Dos hombres en la primera fila me dieron un pulgar hacia arriba y un asentimiento para decirme que entendían y que siguiera. Déjenme retroceder un poco, dije. No voy a empezar diciéndoles lo hermosa y sexy que es mi esposa, lo grandes que son sus pechos ni nada de eso. No voy a describir nuestra vida sexual y decir que era súper caliente y que teníamos relaciones como monos todos los días. Diré que éramos activos en la cama, y parecíamos tener una gran vida fuera del dormitorio también. Ella era mi mejor amiga y mi compañera de vida, o eso pensaba. Ava y yo nos conocimos en la universidad el semestre antes de que me graduara con mi licenciatura. Nos llevamos bien y nos casamos el verano siguiente. Conseguí un trabajo decente de inmediato como contador para poder pagar sus estudios, y que terminara su carrera. Luego, después del año de experiencia laboral que necesitaba, me convertí en CPA mientras Ava se convirtió en asistente legal. Últimamente ha anunciado sus aspiraciones de ir a la Facultad de Derecho, resoplé. Buena suerte con eso. No seré yo quien pague por ello. Eso provocó algunas risas en la audiencia. Con 2 préstamos universitarios, decidimos no tener hijos ni comprar una casa hasta sentirnos cómodos de poder afrontar los gastos, dije. El año pasado, después de 5 años de matrimonio, compramos una casa antigua de 4 habitaciones y la remodelé por completo. La despojé hasta los cimientos e incluso cambié el plano de la planta para adaptarla a nosotros. La convertí en lo que Ava y yo habíamos imaginado como nuestro hogar futuro. Mi hermano mayor es un contratista, que se especializa en remodelar casas antiguas y convertirlas en el sueño que sus clientes imaginan. Trabajé para él todos los veranos mientras estaba en la escuela, así que sentí que tenía las habilidades necesarias para desmantelar una casa y reconstruirla para que fuera lo mejor posible. Mi hermano me ayudó cuando comencé, e incluso consiguió que sus subcontratistas me ofrecieran tarifas especiales para aquellas cosas fuera de mi experiencia. Por supuesto, varios de esos contratistas ya eran mis clientes de contabilidad, así que parte del trabajo fue perfecto. En otras palabras, no tengo mucho dinero invertido en la casa en sí, pero el valor si la vendiera ahora sería el triple de lo que hemos invertido. Ava consiguió la casa de sus sueños y parecía emocionada y contenta. Hace 6 meses, anunció que estaba lista para quedar embarazada y solo le tomó 2 meses antes de revelar que estaba embarazada. Debería estar en las nubes y al principio lo estaba. El caso es que el bebé no es mío. O al menos estoy bastante seguro de que no lo es y en este momento sinceramente espero tener razón, admití. No estoy exactamente seguro de cuánto tiempo mi esposa ha estado engañándome, pero mirando hacia atrás,
Sospecho que ha sido de vez en cuando durante al menos el último año. Tuvo tiempo de sobra para desviarse mientras yo me mataba trabajando como contador y renovando nuestra futura casa por las noches y los fines de semana. Ahora estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan cómo me enteré de las actividades de Ava. Recibí varios asentimientos. Nada como algunos de ustedes. No hubo noches tardías, duchas rápidas cuando ella llegaba a casa, ropa interior de hombre bajo la cama ni nada por el estilo. Todo comenzó con una simple llamada telefónica. La escuché hablando con alguien por teléfono mientras estaba en el dormitorio y pensaba que estaba sola. Ella y quien fuera, estaban hablando sobre qué empacar para un próximo viaje de negocios. Al escuchar la parte de Ava, deduje que estaba hablando con una mujer. Lo que captó mi atención fue cuando Ava dijo, sí, sé que me dijiste que puedo tener relaciones fuertes hasta solo unas semanas antes de dar a luz. Pero este es mi primer hijo. No he tenido dos ya como tú. Y no estoy segura de cuánto tiempo más puedo soportar a ti y a Doug al mismo tiempo. Ahora sé que Doug es el nombre de pila de su jefe. Continuó y se rió. Por supuesto, estoy haciendo ejercicios de Kegel todos los días para mantenerme apretada. Maldita sea, chica, lo sabes. Pero este bulto de bebé realmente está comenzando a notarse. Voy a tener que empezar a comprar ropa de embarazada pronto. No, todavía no me he hecho la prueba. Estoy un poco nerviosa de que pueda ser hijo de Doug. Vi una serie de sonrisas en la sala. Ok, sé que algunos de ustedes están pensando que me lo estoy inventando. Que no podría recordar una conversación con tanto detalle. Especialmente si estaba molesto. Bueno, he escuchado esa conversación docenas de veces en las últimas semanas. La grabé en mi teléfono celular, dije. Vi algunas cabezas asintiendo, y expresiones que cambiaron de escepticismo evidente a aceptación. Llamé a un tipo de seguridad que usa mi hermano para que me ayudara. Instaló un par de cámaras y dispositivos de grabación, además de proporcionarme algunos que pude poner en su bolso y maletín. La atrapé en mi cama varias veces, mientras yo estaba en el trabajo y conseguí algunas conversaciones de audio interesantes. Está teniendo relaciones tanto con su jefe como con la secretaria. A menudo al mismo tiempo. La secretaria está casada y tiene un par de hijos. Por lo que he escuchado, hacen tríos cuando pueden. Quiero mencionar una cosa que me preguntó el doctor. Me pidió que intentara meterme en la cabeza de Ava para entender su motivación para buscar sexo fuera de nuestro matrimonio. Si tal vez estaba frustrada por nuestras largas horas de separación y necesitaba algo de contacto físico y emocional para compensarlo. Bueno, les diré lo mismo que le dije a él. No me importa. Ella me engañó, así de simple. Si se sentía sola o cachonda, fácilmente podría haber dicho algo, pedido un poco más de tiempo para nosotros. Pero no lo hizo. Decidió engañarme. La razón no tiene importancia. Bueno, eso es todo lo que tengo. Gracias por permitirme desahogarme. Estoy en proceso de divorciarme de esa perra. Esta mañana se fue para otra reunión fuera de la ciudad con un cliente corporativo. Y sí, el jefe y la secretaria también van. Concluí mi charla. Antes de alejarme del podio, uno de los hombres, un tipo grande y rudo, habló. ¿Por qué no fuiste a patearle el trasero al tipo? Claro, no tengo idea de quién lo hizo ya que no estaba allí y tenía una buena coartada. Pero el tipo que se estaba teniendo relaciones con mi ex terminó con la mandíbula rota y sus huevos aplastados. Nadie vio nada. Ataque aleatorio, según la policía. Hubo risas por toda la sala. Les dije que ni siquiera había confrontado a la que pronto sería mi exesposa. Todavía estaba en el proceso de hacer planes. Recibí algunas miradas de incredulidad. La razón principal por la que estoy aquí en estas reuniones es para mantener a raya mi rabia. Oh, puedo decirles que he imaginado usar un bate de béisbol o incluso ponerle unas cuantas balas en el trasero a Dougie. Pero no estoy dispuesto a arriesgarme a ir a la cárcel. Y esa mierda machista de ponerse de pie y luchar por mi mujer como un hombre es solo eso, mierda. No es mi mujer si no quiere actuar como tal. Otro tipo preguntó si después de escuchar la conversación seguí durmiendo con ella. No la he tocado desde la noche en que escuché esa conversación, dije. Me dio COVID. Di positivo esa misma noche y he estado durmiendo en la habitación de invitados en cuarentena desde entonces. De hecho, podría tener el récord de dar positivo, 3 semanas. De hecho, lo busqué en línea y dicen que en algunos casos podría dar positivo durante un mes, y con el embarazo, es más seguro para mí dormir en otra habitación. Sonreí. Recibí algunas sonrisas y pulgares arriba. Me alejé del podio. El moderador del grupo, el terapeuta, se acercó y me agradeció por ser honesto y compartir. Me pidió que continuara asistiendo a las reuniones abiertas, así como a nuestras sesiones privadas de terapia. Le dije que lo consideraría. Tal vez necesitaría desahogarme más adelante, pero por ahora el león estaba en su jaula. Solo había acudido a él por insistencia de mi abogado. Mi abogado dijo que estaba al borde de perder el control y necesitaba una válvula de escape.
Solo planear divorciarme de Ava no era suficiente para calmar mi ira. A diferencia de una reunión de alcohólicos anónimos, estas reuniones terminaban con todos tomando una copa. Todos nos trasladamos al bar de la cuadra. Así que ni siquiera le has dicho a la perra que sabes que te está engañando, me preguntó incrédulo uno de los tipos. Negué con la cabeza. Maldita sea, yo exploté, le di una bofetada a mi esposa y luego perseguí al idiota hasta la puerta. Por supuesto, ella me dijo que iba a salir en una cita con el tipo cuando él entró por la puerta para recogerla. Estaba ahí parado, sonriendo cuando ella me dijo que iba a salir y probablemente no volvería hasta la mañana siguiente. Si no hubiera sido tan rápido, podría haberlo matado. Estaba pateando la puerta de su coche tratando de alcanzarlo cuando llegó la policía. Por eso estoy en estas reuniones. Mandato judicial para manejo de la ira. ¿Y los otros tipos?, pregunté. ¿Están en la misma situación? Lo pregunto porque algunos parecían estar disfrutando al escuchar mi historia. Me pregunto si alguno está aquí por las perspectivas. El tipo me miró en blanco y dijo, ¿perspectivas? Sí, ya sabes, como el viejo chiste. Un adolescente va a confesarse y admite que tuvo sexo con una chica de la escuela. El sacerdote le pregunta si fue Mary algo. El chico dice que no. El sacerdote le pregunta si fue Suzy algo. De nuevo no. El sacerdote pregunta por una tercera chica, Joan algo. De nuevo no. Entonces el sacerdote le dice al chico que rece 10 Ave Marías. El chico sale y su amigo, que ha estado esperando, le pregunta qué le dijo el sacerdote. El primero dice, me dijo que rezara 10 Ave Marías y me dio 3 buenas perspectivas. Los otros tipos en la mesa se rieron. Pareces un buen tipo, dijo uno. Si más tarde quieres que alguien haga un poco de trabajo, mientras tú estás en la iglesia frente a un montón de testigos, avísame. Le pregunté cómo sabía que no era un policía tratando de tenderle una trampa. Porque trabajo para tu hermano de vez en cuando como subcontratista de paneles de yeso. Recuerdo haberte visto en el trabajo hace un tiempo. Probablemente no me reconoces porque solía tener una gran barba y el pelo más largo. Demasiado notable, si sabes a lo que me refiero. Hice una nota mental para preguntarle a mi hermano sobre la historia del tipo algún día. Le dije que todavía estaba organizando todo, como me aconsejó mi abogado. Luego haría que le sirvieran los papeles y de ahí en adelante vería qué hacer. Me limité a 2 cervezas. Me sorprendió lo mucho mejor que me sentía al conducir de regreso a casa. Tal vez realmente había algo en eso de contarle a la gente, incluso a completos desconocidos, tus problemas. La confesión o dejar salir a tus demonios puede ser bueno para el alma, pero yo tenía trabajo que hacer. Estaba en una misión. Como les había dicho a los chicos en la reunión, mi futura exesposa se había ido por la semana con su jefe y la secretaria, Jun. Planeaban estar fuera toda la semana para reunirse con un cliente corporativo. Sospechaba que el trabajo terminaría en 2 días. Sabía que era una farsa y sabía lo que pretendían mucho antes de que me dijeran que podrían quedarse para asistir al festival de jazz, con dinero de la empresa, el próximo fin de semana. Ava iba a recibir tiempo libre compensatorio, así que tendría unos días libres la semana siguiente si yo podía escaparme de mis libros de cuentas para pasar un tiempo, para nosotros. Más mierda, lo sabía. Ella solo estaba tratando de mantenerme satisfecho y ajeno a la realidad. 2 semanas después. Entré en la sala de reuniones un poco tarde. Los demás ya estaban sentados mientras el terapeuta intentaba dar inicio a la reunión. Hablando sobre cómo liberar tus demonios internos verbalmente es mejor que desahogarse físicamente. Y arriesgarse a enfrentar consecuencias penales o civiles. No intentaba hacer una entrada, pero la sala estalló en vítores en cuanto entré. Nos alegra que hayas vuelto, Gary. Sé que estos muchachos quieren escuchar el resto de la historia de boca del propio hombre, anunció mi terapeuta. Está bien, dije sonriendo, expresando una felicidad que no sentía por dentro. Sin embargo, estaba contento por el momento. Me acerqué al podio. Hace un par de semanas les conté mi historia de desdicha. Sobre cómo mi esposa me estaba engañando con su jefe, posiblemente incluso embarazada de él. No solo eso, sino que la secretaria legal también estaba involucrada. Y aparentemente los 3 disfrutaban siempre que podían. Bueno, hoy voy a contarles el resto de la historia. Cuando les relaté lo que sabía, aún no había informado a la esposa del imbécil ni al esposo de la otra perra sobre lo que había descubierto. No es que no merecieran saberlo, pero no quería que reaccionaran de forma exagerada y arruinaran mis planes. Quería darle a mi esposa el golpe de su vida. Esperé hasta el jueves por la noche de esa semana antes de decirle a los otros lo que nuestros cónyuges estaban haciendo mientras estaban fuera. Me disculpé por la demora y expliqué por qué. Luego les dije que iba a hacer que Ava recibiera los papeles del divorcio en el aeropuerto a su regreso el domingo por la tarde. Les sugerí que contactaran a abogados y les di el nombre de mi abogado. Les pedí que no llamaran ni enviaran mensajes a sus cónyuges y revelaran que habían sido descubiertos. Después de que el shock inicial se desvaneció un poco,
comenzamos a hablar. Descubrí que, al igual que en mi caso, cada uno de los infieles llamaba a casa cada noche para decir cuánto nos extrañaban y cuánto deseaban estar en casa. Todos sabíamos que nos estaban dando una buena dosis de mentiras. Siguiendo mi consejo, Janice, la esposa de Doug, decidió llevar a sus hijos a visitar a su hermana y cuñado en Alexandria. Iba a confiar en ellos y hacer que regresaran con ella cuando confrontara a su esposo a su regreso. Aparentemente, esta no era la primera vez que él la engañaba. Ella también tenía que lidiar con 2 hijos adolescentes. Bill, el esposo de la secretaria, no podía salir del trabajo durante el fin de semana. Dirige el departamento de mantenimiento para la concesionaria Ford aquí en la ciudad. Prometió no llamar a su esposa June. Dijo que quería estrangularla hasta la muerte sin testigos. Le hablé de este grupo y de cómo me ayudó a controlar esos mismos impulsos. Obtuve algunas risas. De todos modos, les conté a ambos lo que hice con mis finanzas y les expliqué por qué. Retiré la mitad de los saldos de nuestras cuentas de ahorro y corriente, etc. En mi caso, eso no era mucho, pero ambos admitieron tener una buena cantidad en sus cuentas. Les dije que no iba a cancelar mis tarjetas de crédito hasta el último minuto, pero que pagaría la factura de la cuenta conjunta para asegurarme de que mi esposa pagara su mitad. Los dejé para que pensaran en lo que necesitaban hacer y me fui a casa. Estoy seguro de que ustedes ya escucharon lo que hice en casa, y todo es cierto. Recibí vítores y aplausos. Hice una pequeña reverencia. Sí, pasé la semana desmantelando mi casa. Al decir desmantelar, me refiero a que la desarmé, pero no dañé un solo objeto. Algunos de ustedes pueden recordar de mi explicación anterior, pero hice la mayor parte del trabajo de renovación de mi casa yo mismo, con un poco de ayuda de mi hermano. Lo que hice fue recuperar ese trabajo. Lo revertí. Tuve que dejar las paredes de yeso con la textura y pintura, pero eso, la alfombra y el sistema de aire acondicionado fue todo lo que dejé intacto. Desconecté todos los electrodomésticos y los moví lejos de la pared. Estufa, lavavajillas, refrigerador, todo estaba desenchufado e incluso quité los arneses de cableado. Cada pieza de hardware fue cuidadosamente embolsada y unida al electrodoméstico. Incluso saqué el triturador de basura y lo dejé en medio del piso de la cocina, con el fregadero y los grifos completamente desarmados. Decidí dejar los gabinetes de la cocina. Podría haberlos quitado y de hecho quité algunos que 2 de nosotros podíamos levantar fácilmente después de aflojar los pernos de retención. Pero eso fue solo para mostrarle a la futura ex esposa que su linda cocina ya no existía. También dejé intactas las encimeras de la cocina, ya que usé un sistema de una sola pieza que no podía quitar de la pared sin dañarlo. Eso no fue el caso en los baños. Drené y retiré los inodoros, desarmé los tocadores, incluso quité las manijas de los grifos. Incluso limpiamos los bordes de los tocadores y lavabos para eliminar el yeso y la masilla. Cuando terminamos, parecía un montón de accesorios de baño usados. Solo unas pocas tuberías desnudas y válvulas cortadas sobresalían de las paredes. La bañera y la ducha quedaron intactas por la misma razón que dejé las encimeras de la cocina. Luego desarmé la cama y la cómoda tanto como pude. La cama fue fácil, el colchón, las bases y todo lo demás se desarmaron fácilmente y fueron apilados en el pasillo. Todo lo que pude hacer con la cómoda fue vaciarla. Toda la ropa de mi esposa fue puesta en nuestro armario, que por supuesto ya no tenía las bonitas puertas de celosía. Nuestros muebles se veían bonitos, y de hecho, eran muy caros, pero como muchos muebles hoy en día, estaban ensamblados con tornillos. Compramos la mayoría de los nuestros sin ensamblar. Desarmé todo lo que originalmente venía de esa manera. Mi esposa no había movido un dedo para ayudar a armarlos. Las unidades de estanterías yacían en pedazos en el suelo. La credenza que contenía mi licor y todas las chucherías de mi esposa estaba colapsada con todo el hardware, cuidadosamente embolsado. Quería asegurarme de que nada se dañara. Las últimas cosas que quité fueron los ventiladores de techo y las lámparas de cada habitación. Lo único que dejé fue la lámpara en el comedor, pero le quité las bombillas. Ah, sí, quité todos los interruptores eléctricos y enchufes de la casa. Tapamos los cables aunque la electricidad estaba apagada. Tuve que contratar a alguien para que instalara el sistema de aire acondicionado, así que dejé eso intacto. Puse el calentador de agua yo mismo, pero también lo dejé intacto. Ahora, tal vez se pregunten qué hice con todas las cosas que saqué de los gabinetes, estantes y paredes. Bueno, no quiero nada de esas cosas ya que me recordarían a la perra, así que las esparcimos por el piso del dormitorio principal. Me refiero a que cada plato y vaso, cada figurita fue cuidadosamente colocado desde la parte delantera del armario hasta la puerta. No podías caminar desde la puerta hasta el armario sin despejar un camino primero. Bueno, me retracto, ya que la puerta tampoco estaba ahí. Tampoco había puertas colgando, excepto las puertas exteriores, que dejé en su lugar por seguridad. Ya les expliqué antes que soy contador. Bueno, guardé el recibo de todo lo que compramos para poner en esa casa.
Mi esposa y yo lo pagamos con nuestros bienes comunes. Así que iba a devolverle la mitad de esos electrodomésticos y accesorios. Solo que sin el trabajo o lo que yo llamaba, equidad de sudor, que yo había invertido en la casa. Mi esposa prácticamente no había hecho nada para ayudar, excepto elegir los electrodomésticos y ayudar a planificar las renovaciones. Me quedaré con algunos electrodomésticos móviles, como la cafetera y el microondas, y ese tipo de cosas. Eso le dará a mi ex algo más de qué discutir. Recibí algunas risas de aprobación. Para cuando su avión aterrizó en el aeropuerto, todo en la casa que yo había ensamblado o instalado ya había sido desmantelado. Recibí una llamada del encargado de entregar los papeles que le había dado los documentos del divorcio, y me senté a esperar que ella llegara a casa. June, la secretaria, los había llevado al aeropuerto en su camioneta, así que los dejó allí. Mi hermano y yo estábamos esperando con un par de vecinos que querían ver el resto del espectáculo. Habían estado observándome desmontar la casa toda la semana y podían testificar dónde había estado y qué estaba haciendo. Mientras esperábamos a que los infieles llegaran a casa, estuvimos consumiendo el contenido de mi licorera y comiendo los filetes que guardé de mi congelador. Toda la demás comida la llevé a casa de la madre de Ava a principios de la semana. Le dije que mi congelador se había estropeado, pero eso no explicaba todos los productos enlatados y condimentos que dejé. La pobre mujer estaba demasiado confundida para preguntar qué estaba pasando. Sabía que pronto se enteraría. June solo se quedó el tiempo suficiente para dejar a Ava y Doug salir de la camioneta. Me pregunté por qué Doug siquiera regresó a casa con ella. Me dirigí al frente, dejando a los demás para que observaran desde el costado de la casa, mientras Ava salía de la camioneta seguida por Doug, su amante. Ambos estaban furiosos. Bueno, ella estaba gritando y agitando el sobre que le habían dado. Él estaba enojado, exigiendo saber qué tipo de mentiras podría haberle contado a su esposa, y diciendo que iba a hundirme legalmente por difamar su carácter. Yo había solicitado el divorcio por adulterio y lo había nombrado a él como una de las partes involucradas. Como ustedes saben, a los tribunales realmente no les importa la razón de un divorcio, pero el hecho de que yo alegara adulterio arrojaba una nueva luz sobre el problema. O mejor dicho, añadía un poco de vergüenza porque sería parte del registro público. En ese mismo momento llegó la esposa de Doug con su hermana. Sabía la hora de llegada de Ava porque había estado rastreando su teléfono celular, así que llamé a Janice para decirle que estaban en camino. Janice ya me había llamado, para contarme parte de lo que encontró cuando regresó a casa después de su fin de semana fuera. Me preguntó si había estado en su casa ese fin de semana. Le dije con sinceridad que había estado trabajando duro en mi propia casa y apenas había ido a otro lugar, excepto a la casa de mi hermano para dormir por la noche. Al parecer, no pudo estacionar en su garaje cuando llegó a casa. Su entrada estaba llena de piezas de automóvil. No eran cualquier pieza de automóvil, sino las piezas que componían el amado Mustang 65 de su esposo. Era su orgullo y alegría y se lo mostraba a cada visitante de su casa. El coche originalmente había sido de su padre y fue el primer auto de Doug. Tenía un gran valor sentimental. Su padre lo había guardado en un almacén, y años después, Doug había restaurado completamente el auto. Había oído a la gente reír y comentar que amaba ese Mustang más que a su esposa e hijos. Eso podría haber sido una exageración, pero no por mucho. Por supuesto, Doug estaba un poco molesto al ver a su esposa llegar y de inmediato comenzó con un comentario débil diciendo que cualquier cosa que ella hubiera escuchado era una mentira total. Ella no le dijo lo que le esperaba en casa. Todos nosotros estábamos afuera mientras mi esposa llevaba su maleta al interior. Luego vino el grito desde dentro de la casa. Ava salió a la puerta gritando, ¿qué demonios le hiciste a mi casa? Sabía que no había tenido tiempo de revisarla bien. Todo lo que vio fue lo que estaba apilado en la sala. Me sorprende que no notara que faltaban las persianas y cortinas antes de entrar. Supongo que estaba un poco descolocada por haber sido notificada en el aeropuerto. Cada ventana estaba descubierta, ya que una de las primeras cosas que hice fue quitar las persianas, desmantelarlas y doblar las cortinas. Cuando apagué la electricidad, la única luz que teníamos era la que entraba desde afuera durante el día o las luces del generador que usamos. Entré seguido por mi hermano y el resto del grupo. Informé con calma a mi futura exesposa sobre lo que había hecho. Estaba preparando la casa para dividir nuestros bienes al 50%. Ella exigió saber dónde estaba su propiedad. Le señalé el suelo con la mano y luego le dije que, si se refería a su ropa y artículos personales, estaban a salvo en el armario del dormitorio. Cuando fue a ver, no estaba feliz. Nunca la había oído emitir un grito tan agudo en todos los años que nos habíamos conocido. Alguien había llamado a la policía y ellos llegaron para escuchar a mi esposa gritar y quejarse de cómo había demolido su hogar. Expliqué cuidadosamente lo que estaba sucediendo al primer oficial en la escena. Inmediatamente llamó a su supervisor. No sé exactamente lo que dijo,
Pero en cuestión de minutos aparecieron al menos 3 unidades más. Llamé a mi abogado cuando supe que Ava estaba de camino a casa y él finalmente llegó. Se disculpó diciendo que pensó que sería mejor cambiarse de ropa antes de llegar. Ava comenzó a despotricar sobre dónde iría esa noche y exigió que me arrestaran. Mi abogado rechazó esa idea diciéndole a la policía que no había hecho nada ilegal. No se había cometido ningún delito y que esto era un asunto para el tribunal civil. Doug exigió que su esposa lo llevara a casa, pero Janice se negó y luego lo miró con desaprobación. Y le preguntó por qué nunca revisaba su teléfono. Ella le había enviado un mensaje de texto unas horas antes. Él aún no miró, pensando que cualquier cosa que ella le hubiera enviado tenía que ver con sus supuestas infidelidades. Ahora, esto es una conjetura de mi parte. Lo que le dijo a su esposa fue que estaba ocupado, después de que Ava fue notificada en el aeropuerto. Y que aclararía cualquier malentendido sobre los viajes de negocios. En este punto, yo estaba tratando de monitorear 3 o 4 conversaciones a la vez. Le respondí a Ava cuando me preguntó qué había hecho con su auto. Ella y Doug decidieron que ella lo llevaría a donde necesitara ir, ya que su esposa le dijo que podía caminar, pues no estaba dispuesta a dejar que su trasero infiel entrara en su coche. Le dije a Ava con toda sinceridad que su coche estaba exactamente donde lo había dejado, en el garaje. Ella regresó furiosa a la casa. No pasaron ni 2 minutos antes de que volviera a salir quejándose de que la puerta del garaje no se abría. Le dije que no me sorprendía, ya que la electricidad estaba apagada. Y además había desmantelado el abridor de la puerta del garaje. Ella exigió a gritos saber cómo se suponía que iba a sacar su coche. Doug la escuchó y le dijo que simplemente tirara del liberador de emergencia para abrir la puerta. Ella no tenía idea de qué era eso, así que él entró con ella. Volvieron a salir y él exigió saber dónde estaba la manija del liberador. Me encogí de hombros y le dije que estaba por ahí, cuidadosamente marcada como todos los demás elementos que había desmantelado. La policía estaba tomando notas todo el tiempo, pidiendo declaraciones a todos los presentes. Entonces Janice dejó caer su bomba, aún no había llamado a la policía, pero tenía un problema en su casa. Le mostró su teléfono celular al teniente de policía, que parecía estar a cargo. Vi cómo su cara cambiaba a total incredulidad. Me miró. Le dije que Janice me había mostrado las fotos, pero que yo había estado en mi casa todo el fin de semana y tenía varios testigos. Incapaz de sacar su coche, y con Janice negándose a llevar a Doug a su casa, llamaron de nuevo a June. Ella llegó desaliñada, llorando. Su esposo la había recibido afuera de su casa con toda su ropa metida en bolsas de basura. La había ayudado a cargar las bolsas en su camioneta y le dijo que se fuera y no regresara hasta que hablara con su abogado. Me había contado sus planes el día anterior. Así que ahora Ava y Doug pusieron sus maletas en la camioneta de June. Janice le dijo una vez más a Doug que debería mirar su teléfono. Finalmente lo hizo y luego lanzó un grito que casi igualaba los de Ava. Gritó a June que lo llevara a casa, rápido. Le había dado a Janice una sugerencia cuando me llamó por primera vez para contarme lo que había encontrado. Y ella ya había actuado al respecto. Su cuñado se había quedado en su casa. La policía había terminado con lo que podía hacer en mi casa. Todos habíamos dado nuestras declaraciones, así que mi hermano y yo seguimos al resto hasta la casa de Doug. Una camioneta de noticias de televisión ya estaba estacionada frente a su casa. El reportero estaba entrevistando a Brett, el cuñado, sobre lo que la familia encontró cuando llevaron a Janice a casa después de su fin de semana fuera. Más tarde supe que el camarógrafo ya había tomado un vídeo completo del área. La historia que contó Brett fue que no podían rodear completamente la casa para estacionar en el garaje, ya que las puertas del garaje y la mayor parte del camino de entrada estaban bloqueados con partes de un automóvil. El garaje estaba al final de la casa y el área estaba totalmente oculta a la vista desde la calle. Nadie me impidió seguirlos hasta la casa. La escena era increíble. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, hombres, han armado autos de juguete cuando eran niños. Bueno, lo que vi se parecía exactamente a lo que ves cuando abres una caja de modelos, con la excepción de las barras de plástico que sostienen las pequeñas piezas. En el centro del camino de entrada había un chasis de automóvil. A cada lado estaban las puertas. Detrás del coche, en el camino, estaba el maletero, y delante, el capó. Me sorprendió un poco que no hubieran quitado también los guardabarros. Ni el parabrisas. Pero casi todas las demás piezas sí lo estaban. El motor estaba frente al chasis. Radiador, ventilador, bomba de agua, motor de arranque, generador, carburador y todas las piezas principales habían sido removidas. Todas las correas y mangueras estaban colocadas ordenadamente en filas a un lado. La transmisión y todo el tren de transmisión estaban sentados detrás del coche. Las ruedas fueron removidas junto con los frenos. Incluso los asientos fueron removidos y colocados a un lado. Les digo, fue impresionante. Nunca había visto un coche totalmente o casi totalmente desmontado. Todo estaba dispuesto de manera muy ordenada.
Aunque nada de eso importaba. Doug perdió la compostura. Comenzó a llorar y hasta se arrodilló gritando que Sally estaba destruida. Le pregunté a Janice quién era Sally. El reportero de televisión estaba cerca mientras los policías caminaban alrededor del coche observando la escena. Les puedo decir que me eché a reír cuando Janice explicó que Doug había nombrado a su coche Sally. Mustang Sally como la canción. Sé que todos ustedes escucharon esa parte. Una vez que la reportera transmitió su informe, la historia fue recogida por la cadena y luego se hizo viral en las redes sociales. Pusieron la canción Mustang Sally como fondo. Ninguno de nosotros, los esposos, se estaba escondiendo. Nos aseguramos de que los 3 infieles fueran nombrados. Doug nos acusó a cada uno de nosotros del daño a su coche, pero todos teníamos coartadas irrefutables. El esposo de June, Bill, trabajó todo el sábado en el concesionario y estuvo con sus hijos esa noche y todo el domingo. Tenía la experiencia para desmantelar el coche y posiblemente los recursos, pero los investigadores no pudieron vincularlo con nadie que pudiera haber sido responsable. Aparte de Doug, no se encontró ni una sola huella digital en ninguna parte. La policía incluso revisó las tuercas que habían sido cuidadosamente apiladas juntas. Janice estuvo con su hermana y su cuñado el fin de semana e incluso sus hijos lo testificaron. Ella proclamó en voz alta que ni siquiera había pensado en hacerle algo al coche, pero que si lo hubiera hecho, habría sido con un martillo. Y aún estaba considerando usar un martillo en las piezas y terminar el trabajo. Incluso los policías se reían al escuchar eso. Por supuesto, debido a la forma cuidadosa en que se había desmontado el coche y a que las piezas no estaban dañadas. Yo era el principal sospechoso. Pero también tenía una coartada. En primer lugar, no soy mecánico. Conozco la reparación y renovación de casas, no cómo se arma un vehículo. No tenía mucho más que un par de destornilladores y unas pocas llaves. Además, estuve ocupado desmantelando mi casa bajo la mirada divertida y vigilante de mis vecinos. Todo el evento en la casa de Doug fue un circo. Ava estaba allí porque no tenía otro transporte aparte de June, que había sido echada de su casa por su esposo. Mi suegro apareció poco después de recibir una llamada de Ava. Se quedó boquiabierto viendo cómo se desarrollaba la extravaganza. La reportera me llamó para una entrevista de seguimiento al día siguiente. Había escuchado lo que había hecho en mi casa y quería agregar eso como un ángulo a su historia. Le di uno de los 20 o algo así de los flash drives que había hecho de cómo desmonté mi casa sistemáticamente. Ella condensó 5 horas de vídeo en un segmento de televisión de 2 minutos. Esos flash drives demostraron salvarme el trasero hasta ahora. Los repartí como caramelos en Halloween. Por supuesto, como solo tenía 20 drives, también incluí las pruebas de las infidelidades de los 3 culpables. Doug obtuvo una orden de restricción para que no publicara nada sobre sus infidelidades. Pero para cuando se emitió la orden, casi todos esos drives ya habían sido distribuidos. No tenía control cuando algunas de las pruebas que incluían discusiones sobre su aventura e incluso vídeos de algunos de sus encuentros comenzaron a circular en Internet. Incluso mi suegro recibió un flash drive cuando me preguntó si podría estar exagerando ante eventos percibidos. Doug estaba totalmente avergonzado de ser visto intercambiando lugares con sus 2 compañeras femeninas. Que los 3 fueron grabados en flagrante delicto se mencionó a menudo, incluso en televisión. Ahora, a partir de hoy, mi situación sigue en el aire. Tengo la intención de presionar para que el divorcio se finalice lo antes posible, pero Ava quiere permanecer casada por el bien del bebé. La prueba de paternidad, que mi esposa inicialmente protestó, mostró que no soy el padre de su hijo por nacer. Tuve que pagar extra para que la prueba se realizara de forma acelerada, pero como el niño no es mío, recuperaré parte de mi dinero de los bienes comunes. Ava quería la oportunidad de discutir el asunto en privado y esperar hasta que naciera el bebé para hacer la prueba. Pero como lo hice tan público, no tuvo más opción que someterse a la prueba a pesar del consejo de su abogado. No tengo idea de qué planea hacer o si Doug dará un paso adelante. Puede que ni siquiera sea el padre, por lo que sé. Eso no es mi problema. Mi esposa consiguió un abogado que alegó que yo destruí mi casa. El mío, por supuesto, alegó que simplemente recuperé mi trabajo, y que ninguno de los componentes estaba dañado, y todo está listo para la venta. Según lo último que supe, la investigación sobre quién desmanteló el Mustang de Doug no ha dado resultados. La teoría de trabajo es que debe ser un equipo de mecánicos experimentados. Alguien con la experiencia para quitar los componentes principales y no dejar un desastre total. El aceite, el líquido de transmisión, el refrigerante e incluso el líquido de frenos fueron drenados y ninguna de las piezas resultó dañada al desmontarlas. Incluso Bill, el esposo de June, admitió a los investigadores lo que se necesita para desarmar el coche de esa manera. Componentes que podrían estar comprometidos, como las cubiertas del múltiple y los conjuntos de válvulas, fueron dejados intactos. Bill me dijo en privado que le gustaría contratar a los hombres, ya que eran rápidos y obviamente, sabían lo que hacían. Me dijo que, aunque le encantaba,
No tenía nada que ver con el desmantelamiento del Mustang y preguntó si lo había hecho yo. Le respondí sinceramente que no. Dow pagó una fortuna para recoger y almacenar las piezas. Janice le dijo que tenía 2 días para quitarla, basura, como ella lo llamaba, de su entrada para que ella pudiera tener acceso a su garaje. De lo contrario, contrataría a un par de chicos del vecindario para amontonar el desperdicio bajo el cobertizo donde Dow había guardado el coche. Sabía que ella lo decía en serio. Antes de que piensen que salí ganando en esto, no salí ileso. Al día siguiente del regreso de Ava a casa, fui despedido de inmediato de mi trabajo. Sabía que mi jefe es un buen amigo de Dow. Dow le enviaba clientes, y a su vez, él recomendaba a Dow cuando surgía la necesidad. Mi jefe incluso había sido el que originalmente sugirió que Ava trabajara para Dow. Cuando me dijeron que estaba despedido, me incliné sobre el escritorio de mi jefe y le pregunté directamente si había participado en alguno de los juegos sexuales, y más específicamente, si había tenido relaciones con mi esposa. Lo negó todo, pero eso no evitó que tuviera una pequeña charla con su esposa para sugerirle que sospechaba que podría haberlo hecho. El reclamo de mi exjefe de que estaba robando clientes fue desestimado cuando demostré que había traído muchos de ellos a la firma en primer lugar. Algunos otros manifestaron que no confiaban en el hombre después de que me despidió. He aceptado manejar todas las cuentas que me siguieron pro bono durante 2 meses mientras trabajo para mi hermano, por el salario mínimo. El abogado de Ava alegó que estoy evitando deliberadamente tener un ingreso sustancial. Yo afirmé que simplemente estaba ayudando a amigos mientras determino mi futura carrera. Abrí mi incipiente oficina de contabilidad pro bono a tiempo parcial, en una oficina sin usar en el edificio de mi hermano. Si alguno de ustedes necesita un contador, háganmelo saber. Recibí algunos aplausos del público. Me sentí un poco mejor acerca de mis circunstancias, pero tuve que admitir que perdí a una esposa, mi casa y mis sueños. Todo irrecuperable. 3 semanas después. Una vez más, entré al grupo de apoyo para el manejo de la ira al que varios de nosotros habíamos llamado Cornudos Anónimos. Subí al podio. Veo muchas de las mismas caras aquí. Supongo que están aquí por la misma razón que yo. Es difícil controlar tus emociones. Bueno, permítanme reformularlo, es difícil mantenerlas bajo control todo el tiempo. Como dicen mi terapeuta, y estoy seguro, los de ustedes, es una línea muy fina entre la depresión y la ira. Hablo con ambos terapeutas ahora. Para ser honesto, no fue mi elección. Sé que algunos de ustedes tuvieron que venir aquí porque el tribunal lo ordenó. Yo estoy aquí porque mi cuñada lo exigió. Estábamos todos sentados en la mesa de la cena y mi sobrino de 8 años preguntó en voz alta, «Tío Gary, ¿estás enojado todo el tiempo porque la tía Ava era una perra?» Bueno, enojado y perra son palabras clave para mi cuñada. Cuando se le preguntó dónde escuchó eso, mi sobrino señaló hacia mí y dijo que me escuchó hablando con su papá. Mi cuñada me miró para arreglar la situación, así que dije muy cuidadosamente que realmente no es educado usar la palabra perra, pero sí. Estaba muy molesto con la tía Ava. Luego, acerté con la trifecta de palabras clave cuando él dijo, «Está bien, no lo volveré a decir. Me gusta ella. Es una pena que sea una zorra». Se pueden imaginar las miradas que recibí de mi cuñada. Mi hermano no ayudó en absoluto. Solo miró su plato y temblaba mientras trataba de no reírse. Mi cuñada me dijo muy rápido que si quería mantener a mis chicos, mejor aprendiera a tener cuidado con lo que decía alrededor de los niños. Ahora mi sobrina de 6 años se metió en la conversación y dijo, «¿Chicos? No sabía que el tío Gary tenía algunos hijos. ¿Dónde están?» Mi cuñada dijo que los chicos eran yo, su papá y su hermano. Entonces la pequeña de 6 años, bendita sea, dijo, «Oh, entonces cuando le dijiste a Miss Sandy que tus chicas estaban adoloridas y tiernas por demasiado juego brusco, te referías a que me caí y me raspé la rodilla cuando...». Para ser honesto, no oí cómo terminó porque me estaba riendo demasiado. Pero mi cuñada estaba roja como un tomate. En resumen, si quiero vivir con mi hermano y su familia, tengo que continuar con mi terapia. Incluidas estas sesiones grupales, anuncié. No puedo permitirme vivir por mi cuenta. En este momento, no tengo ingresos. Quería reducir lo que ganaba para el divorcio, pero la gente no se da cuenta de lo difícil que es incluso encontrar un apartamento sin un ingreso verificable. Mi cuñada es una mujer encantadora y generosa hasta el extremo. Simplemente no quiere que sus hijos se vean influenciados negativamente por mis desdichas. Más palabras clave para agregar a las que mencioné. Entonces, ¿dónde estamos aparte de que mi cuñada se molestó por lo que sus hijos estaban recogiendo al escuchar mis conversaciones? En las últimas 3 semanas, he hecho lo mínimo en cuanto a generar ingresos. Solo gané marginalmente más de lo que Ava ganaba antes de que me despidieran. Personalmente sentí que ella fue pagada tanto porque estaba proporcionando servicios adicionales a su jefe. Por supuesto,
Mi abogado me dijo que mantuviera la boca cerrada sobre eso, ya que nuestra minúscula diferencia de ingresos significa que no tendría que pagar pensión alimenticia. Me dijo que no estropeara eso. Janice echó a Doug de la casa y solicitó el divorcio. Su amado coche, Sally, está en algún lugar en almacenamiento. Como podrán imaginar, su divorcio ya está siendo complicado. Ella me dijo sin rodeos que está buscando cualquier manera de despedazar al bastardo. Sé que lo dijo en sentido figurado, pero espero no tener que testificar si algo físico le pasa al hombre. Doug está teniendo serios problemas en el trabajo. La mayoría de su trabajo es con clientes corporativos. Alguien ha difundido el rumor de que posiblemente algunas de sus negociaciones pudieron haber sido endulzadas por favores de Ava y June. Los tres lo niegan tajantemente, por supuesto, pero aparentemente algunos clientes están tomando la posibilidad en serio, y están llevando sus negocios a otro lado. La firma en general también ha tenido algunos problemas en otras áreas. Han estado manejando casos de discriminación y acoso. Algunos de esos clientes han cambiado de abogado y han presentado quejas ante el colegio de abogados diciendo que la firma no puede manejar sus propios asuntos internos. Entiendo que la presencia continua de Doug es más una carga que un activo y está cerca de ser despedido. Su situación en el trabajo se ha visto empeorada por el número de personas que pasan por su oficina poniendo Mustang Sally, de Wilson Pickett a todo volumen. No podría pasarle a un tipo más simpático. Lo siento por él. No. Aunque me gusta la idea de que pueda quedar fuera de juego, los ingresos de Ava podrían caer en picada. Su salario es muy alto comparado con el salario promedio para legales, especialmente con su poco tiempo en el campo. Nuevamente, se ha insinuado que parte de su salario es por sus servicios. Lo mismo se ha dicho sobre la secretaria, June. De los tres infieles, June es la única que podría mantener su matrimonio intacto. Ella está haciendo todo lo posible por reconciliarse. Está jugando la carta de la custodia de los hijos con todas sus fuerzas. Bill me dijo que está considerando mantener su matrimonio intacto si ella acepta un acuerdo postnupcial. Ella lo ha convencido de que el rumor sobre sexo con clientes es falso. Mi matrimonio, por otro lado, ha terminado. No lo mantendría ni siquiera si el bebé fuera mío. Solo necesitamos dividir los bienes. Los jueces, y uso ese término en plural ya que Ava apeló la decisión original, declararon que estaba justificado en recuperar mi propio capital invertido en mi antigua casa. No había dañado ningún componente, sino que simplemente los desinstalé, y los dejé listos para reinstalación o venta. Le di a Ava la posesión de todo lo que había colocado en nuestro dormitorio, pero ella tuvo que pagar el costo para empaquetar y retirar todo inmediatamente o lo consideraría propiedad comunitaria. Su padre la ayudó a pagar y coordinar eso. Quería que las cosas salieran de la casa rápidamente, pero me negué a mover un dedo para ayudar. Ava intentó que la ayudara para que pudiéramos hablar. Me niego a hablar con ella sin mi abogado presente. Mi cuñada fue a observar y asegurarse de que Ava solo tomara las cosas del dormitorio. Mi futuro suegro finalmente revisó los archivos que le di y me dijo en privado que entendía mis acciones, pero aún estaba obligado a cuidar de su hija. Creo que Ava se mudó de nuevo a su antigua habitación en su casa. En nuestra primera reunión conjunta con nuestros abogados, como parte de la separación de bienes, sugerí que Ava se llevara la mitad de los accesorios y electrodomésticos del hogar. Ella podría elegir lo que quisiera y yo tomaría algo de valor similar. Ella me lanzó una mirada cuando le dije que le daría la primera opción de inodoros. Quería comprar mi mitad al valor nominal, diciendo que contrataría a un equipo para volver a armar todo. Sabía lo que ella y su abogado estaban pensando. El todo vale mucho más que la suma de las partes. Como contador, también sabía cuánto podía ofrecerle y seguir estando por debajo del punto de equilibrio. Seguí ofreciendo más que ella como contrapropuesta. De todos modos, no podía obtener la financiación. Yo tampoco podía por mi cuenta, pero mi hermano estaba respaldando mi jugada financieramente. Ava se negó a venderme por cualquier motivo. Su abogado finalmente exigió que todo se vendiera en una subasta pública y los ingresos se dividieran. Mi abogado argumentó débilmente que perderíamos demasiado. Perdió esa decisión, lo cual no le molestó ni a él ni a mí. Ava intentó pero no pudo encontrar un comprador que ofreciera cerca de lo que yo había ofrecido. Mi hermano inicialmente ofreció comprar la carcasa de la casa por la mitad de lo que mi ex y yo habíamos invertido, pero fue rechazado. En la subasta, finalmente la obtuvo por el 70%. La casa estaba en excelente estado, pero pocos de los inversionistas estaban dispuestos a superar la oferta de mi hermano. Estoy seguro de que varios de esos inversionistas estaban interesados, pero sabían que mi hermano nunca volvería a trabajar para ellos. Y otras personas en el sector habrían seguido su ejemplo. El abogado de Ava protestó brevemente por la falta de compensación de su cliente, pero tuvo que conceder que la subasta fue una demanda de su cliente y que, desafortunadamente, habían rechazado mi oferta mucho más alta. Así que, básicamente, perdí mi trasero resolviendo mi divorcio.
Desempleado y con solo un pequeño porcentaje de mis activos restantes. Todavía vivo en la habitación de huéspedes de mi hermano. Para compensarlo por mi alquiler, comencé a trabajar en la restauración de mi antigua casa. Todo el asunto ha sido tema en las redes sociales después de aparecer originalmente como un tema en televisión nacional. Pueden imaginarse la notoriedad que obtengo como el hombre que desarmó su casa. Constantemente me preguntan cómo desarmé realmente el Mustang y prometen que nunca lo dirán. Luego me felicitan por algo que no hice. Varios de los tipos se pusieron de pie y me felicitaron en el acto, entre risas de otros. Me alejé del podio. El terapeuta preguntó quién quería ir a continuación. Todos sacudieron la cabeza. Todos nos dirigimos al bar. Hola, Gary, ¿no tengo derecho a un pequeño descuento como nuevo cliente?, preguntó Paul Fruge. Era el subcontratista de paneles de yeso que había conocido en el grupo de apoyo, Q-Calls Anonymous. Por favor, te di una configuración gratuita en mi sistema, ofrecí con una sonrisa. Eso toma tiempo. ¿Crees que mereces más? Trabajas para mi hermano, no para mí. Mi casa ya tiene todas las paredes levantadas. Me refería a mi antigua casa, que ahora era propiedad de mi hermano y me la alquilaba por un monto mínimo. Planeaba comprarla de vuelta por lo que mi hermano había pagado por ella en un año más o menos, cuando pensáramos que había pasado suficiente tiempo para que mi exesposa Ava no pudiera reclamar fraude. ¿O es porque ofrecí a todos los chicos de nuestro grupo de Q-Call un descuento para hacer sus impuestos este año? Pregunté. No, nada de eso. Paul sonrió. Creo que me lo merezco por mi fuerza al usar un gato hidráulico para levantar un Mustang y poder quitar las ruedas. Y la transmisión. No soy muy bueno como mecánico, pero puedo apilar partes alrededor. Además, por decirle a tu hermano que conocí a algunos tipos que podrían ayudar en una situación mala. Y especialmente a mi primo, que es mecánico. Casi no podía ver a través de las lágrimas de risa, mientras marcaba su cuenta como pagada en su totalidad para el próximo año. Me ha encantado Paul, que es quien ha desmantelado el Mustang, y no lo cuenta hasta el final. Cuando compartes el mismo dolor se puede encontrar muchas personas dispuestas a ayudar. También me ha gustado mucho el paso a paso que siguió Gary para la venganza con su esposa. Y no solo con su esposa sino con los otros dos infieles. Hay una línea fina entre la depresión y la ira. Si te ha gustado la historia déjanos un me gusta y suscríbete al canal.